Bueno, hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 6, y ahí me toca del 19 al 20. Hebreos 6, del 19 al 20. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de poder conocer al Señor Jesucristo, y porque realmente el Señor Jesucristo nos ha dado mejores promesas a través del juramento, Señor, y por eso hay dos cosas inmutables, Señor, que podemos descansar, Señor, en la promesa unilateral y el juramento de Dios unilateral que depende de Él, Señor. Y por eso es por pura gracia, para que no sea por obra y la gloria sea para Él. Te pido, Padre, que así nosotros podamos reafirmar bien nuestra fe, Señor, y poder confiar plenamente en tu obra completa como mejor Rey Sacerdote en el cielo, Señor. Padre, yo te pido que seas hoy hablando a través de mí, Señor, y a través de tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo sea glorificado en nuestras vidas, y te pido, Padre, que en este momento seas tú controlando mis impulsos y que seas tú hablando a través de mí. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, estamos en Hebreos capítulo 6, del 19 al 20, y habíamos acabado la sección anterior de que el sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otro, ¿verdad? Y por lo tanto, en el capítulo 6, versículo 11, el escritor de Hebreos motiva, anima a los creyentes hebreos que querían ir al judaísmo, están siendo tentados a ir al judaísmo, los anima ¿a qué? A que muestren la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál solicitud? Aquella que tuvieron ellos una vez fueron salvos, ¿cierto? Que no temían el ser vituperados por causa del nombre de Cristo, ¿cierto? Y entonces les dice que tuvieran la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza, para que dependan de la esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios, del cumplimiento profético en Cristo el Mesías. Porque cuando Dios hizo la promesa, la hizo a Abraham, ¿verdad? Dice allí. Y en el 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y coloca a Abraham, que es el padre de la fe. Y que debido a la promesa que Dios dio a Abraham en el capítulo 12, y debido en el capítulo 12 y en el capítulo 15, y debido al juramento, salimos beneficiados nosotros, ¿verdad? En el capítulo 22. Porque la promesa decía que en ti, en tu simiente serían bendecidas todas las familias ¿de qué? De la tierra. Esos somos nosotros, hermanos. ¿Sí? Y el juramento le confirmó a él que Dios iba a cumplir ¿qué? Su promesa. Y la cumplió. A través de él vino ¿qué? De la nación de Israel, de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, la nación de Israel, y a través de la nación de Israel vino ¿quién? De la tribu de Judá vino ¿quién? El Mesías, ¿verdad? Y a través del Mesías nosotros hemos venido a ser salvos. Entonces, por eso el sacerdocio de Cristo es mejor que el sacerdocio levítico, ¿verdad? De Aarón o de Moisés. ¿Por qué? Porque está fundado sobre mejores promesas y tiene un juramento que es que irrevocable. Las promesas de Dios son irrevocables, ¿cierto? Quiere decir sin cambio. Podemos estar seguros de que lo que el Señor dice se va a cumplir, porque Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, lo que Él ha prometido lo va a cumplir, ¿verdad? Y lo cumplió en la cruz, hermanos. Y ahora está disponible para nosotros aquel reposo que hemos estado hablando en el pasado, y está disponible de que nosotros ahora podemos progresar en nuestra fe, ir hacia la madurez. Entonces vamos a leer del 19 al 20, por favor. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Y dice la palabra de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué cosa?
la esperanza puesta delante de nosotros, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, las que estuvimos hablando, la promesa y el juramento, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos o aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso no lo podía ofrecer el sacerdocio levítico, pero sí lo ofreció Jesucristo el Señor, ¿cierto? La cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo. Ancla. En lugar de desviarse y quedar a la deriva, el escritor de Hebreos los llama a ellos a anclarse ¿en qué? En la promesa y el juramento de Dios. Amén. Entonces, con el fin de reforzar la determinación de sus lectores, el autor les recordó la certeza de su glorificación. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos. ¿De su herencia en quién? En los santos. ¿Sí? Entonces vemos claramente, hermanos, como lo decía el versículo 2, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, tiempo presente, en su santificación diaria, las promesas. ¿Sí? Hemos heredado vida eterna y podemos vivir vida eterna aquí, cuando caminamos por la fe y no por vista, hermanos, ¿cierto? Hebreos 6:19a, la cual tenemos como ancla del alma. Nuestra esperanza futura no es una ilusión. Nuestra esperanza es tan cierta como la confiabilidad de Dios mismo. ¿Está basada en qué? En la confirmación de esa promesa. Fue confirmada a través de la muerte de ¿quién? Del testador. Y la palabra de Dios dice que no hay herencia hasta que venga la muerte del testador. Hermanos, cuando ustedes y yo, ¿cuántos de ustedes tienen un testamento para los hijos en caso de que mueran? Yo también lo tengo. Se lo aconsejo. En Estados Unidos, si usted no tiene un testamento, gran parte de la herencia lo acogen los impuestos, ¿cierto? Entonces, yo tengo un testamento escrito. El día que muera, mis hijos van a heredar lo que ellos nunca trabajaron, lo que yo trabajé, ¿verdad? Lo mismo, hermanos, es con Jesucristo. La salvación era imposible ser alcanzada por medio de las obras de la ley, porque por medio de las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Pero venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo en carne, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que nos hiciese libres ¿de qué? De la maldición del pecado, ¿verdad? Él cumplió la ley de Dios porque Él es Dios hombre, perfecto sacerdote. Simpatizó con nosotros, tuvo misericordia con nosotros, se puso en nuestros zapatos, pero sin pecado. Y a través de su poder divino fue levantado entre los muertos, porque Él tenía poder para poner su vida y volverla a tomar, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso, hermanos, nuestra esperanza está anclada en la objetividad del Evangelio de Jesucristo. Está anclada en eso, hermanos, ¿sí? Mucho más fácil para nosotros porque estamos hablando de un hecho que ya sucedió. Para Abraham era algo que era prometido en la palabra de Dios, pero todavía Cristo no se ha hecho hombre, pero lo creía, ¿cierto? Iba que en esperanza contra esperanza, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Él, la cual tenemos como ancla del alma. Nuestra esperanza futura no es una ilusión, hermanos. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí ve? Estoy seguro, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro. Creer en Cristo da seguridad, ¿cierto? Y la seguridad le da esperanza a uno, porque está anclada ¿en qué? En la veracidad de la palabra de Dios, pero también en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso el Evangelio es buenas noticias. Son buenas noticias, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a los profetas y conforme a lo que testificaba la ley, porque la ley decía de que os levantaré profeta entre vosotros, decía Moisés. A ese iban a oír y se confirmó el día del bautismo de Jesús, ¿verdad? Una voz desde el cielo dice que este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, ¿cierto? A él oíd, y también el día de la transfiguración. Entonces, Hebreos 6:19b, la cual tenemos, no dice tendremos,
Dice, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Jesucristo es nuestra esperanza. En el templo había un velo, que ahorita lo vamos a ver en una gráfica, ¿verdad? Y el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Por decirlo así, el lugar terrenal, ¿cierto?, de la congregación, cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre del sacrificio afuera, ¿verdad?, donde estaba el lugar de los 4 cuernos, colocaba el animal allí, sacaba la sangre, y luego que entraba él al lugar santísimo una vez por año solamente, a través del velo. ¿Tipificando qué? Pasando de lo terrenal a lo celestial. ¿Para qué? Para poner la sangre de ¿qué? De machos cabríos, la cual no podía quitar el pecado, pero gracias al ¿qué? Al propiciatorio y gracias a la fe de las personas, su pecado era cubierto por un año, ¿verdad? Hasta esperar a que venga que lo quitara del medio. Por eso, la gran bendición cuando Juan el Bautista señaló a Jesucristo el día del bautismo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Arrepentidos, la gente tenía que cambiar de mentalidad y dejar de confiar en el sistema mosaico y ver el cumplimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la ley fue dada por Moisés, decía Juan el Bautista, pero la gracia y la verdad, la sustancia, el cumplimiento, vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de Él tomamos gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacía? Las personas se arrepentían, cambiaban de pensamiento y ponían su fe en Jesucristo. Y se identificaban después bautizándose. Y le decía Jesús a esa generación de víboras, le decía a quién, a los fariseos, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Cierto? Hacer obras dignas de arrepentimiento, decía él. ¿Por qué? Porque decían que eran hijos de Dios, ¿verdad? Pero estaban confiando en que somos buenos, no necesitamos creer en ese hombre que se dice ser el Mesías. Si continuaban obstinados con ese pensamiento, ¿podrían llegar a ser salvos? No. Tenían que arrepentirse, hermano. Porque el arrepentimiento es cambio de mentalidad. Es necesario cambiar de mentalidad para que una persona pueda poner su fe en Jesucristo. ¿Y qué pasó? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Las personas que se bautizaban allí, porque habían creído en Cristo por la fe, ya no iban más al sistema ¿de qué? Del templo. Y una vez Cristo murió en la cruz, ¿verdad? De ahí se ve que se formó la iglesia el día de Pentecostés. Obviamente lo siguieron a él antes de ir a la cruz, porque todavía no había muerto y la ley estaba vigente. Él no vino ¿a qué? Él no vino a invalidar la ley o a abolirla, sino a cumplirla. Y gloria a Dios, porque no la cumple, ninguno de nosotros podría ir al cielo, iríamos al infierno. ¿Sí ven? Pero gloria a Dios, hermano, imagínense, toda esta gente comenzó a seguirle a él, ¿verdad? Porque vieron por fin, pudieron experimentar el descanso, entraron y continuando caminando con él, llevando su yugo, continuaban llevando ese descanso diariamente en su diaria santificación. Entonces la teníamos como ancla, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, ¿cierto? Ahora está hablando del velo ¿qué? Entre lo terrenal y lo celestial. Entró Jesús. El velo se abrió de arriba hacia abajo cuando Jesús murió, porque ya ahora todos tenemos acceso. Jesús eternamente sirve como nuestro sumo sacerdote, cosa que el sacerdocio levítico no podía hacer, moría detrás del velo. El ancla de nuestra esperanza está fijada al Señor Jesucristo detrás del velo en el lugar santísimo celestial. En el verdadero lugar santísimo que le mostró Dios aquí a Moisés para que hiciera algo parecido, ¿verdad? Similar a lo que estaba en el cielo por medio del tabernáculo, y después se hizo con Salomón por medio del templo, y así sucesivamente el templo de Herodes, y todo eso era una sombra. Nuestra esperanza es como un ancla amarrada al lugar más seguro y más confiable en el universo. Es el Creador, hermano, está anclada en el Creador, Jesucristo. Nuestra esperanza es una de las cosas mejores y que pertenecen a nuestra salvación. Tú la tienes, yo la tengo, todo aquel que ha creído en Cristo la tiene. Efesios 1:18 y Hebreos 6:9. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
Si ve, los que se gozan de lo que ya, de las posesiones presentes, son aquellos quienes quieren conocer qué es lo que hemos heredado. Todos hemos recibido del mismo Espíritu, pero desde el momento en que usted se salva por la justificación, hasta el momento en que usted muere o viene el rapto, cualquiera de las dos, el crecimiento espiritual viene a través de ¿qué? A través de una renovación mental, ¿cierto? Y entre más renovemos la mente, más vamos a experimentar ¿qué? El ancla, vamos a experimentar nuestra firmeza, no vamos a caer de nuestra firmeza. Y eso es lo que le estaba pasando a los hebreos, estaban cayendo de su firmeza. ¿Por qué? Porque estaban siendo tentados a desviarse y estaban evitando la persecución, mezclándose nuevamente entre los judíos no creyentes, ¿verdad? Llevando al Señor a vituperio, ¿verdad? Exponiendo al Señor a vergüenza realmente y pisoteando la sangre de Cristo, ¿cierto? Okay. Un ancla es como cuando usted tiene un barco, ¿verdad? Y usted quiere que el barco esté fijo al piso, ¿verdad? Usted tira el ancla y el ancla se coge de las rocas o de algo del fondo del mar, y entonces cuando vienen las tempestades y todo, el barco no se va de allí, ¿verdad? Queda anclado. Pero ¿qué le había pasado a los hebreos? Los hebreos se veían que andaban como barcos sin amarras, quiere decir sin ancla, ¿verdad? Y estaban en aguas peligrosas, volviendo al judaísmo. ¿Podrían experimentar ellos alguna seguridad volviendo al judaísmo? Ninguna, hermano, ¿verdad? Pudiendo experimentar la gloria de Dios y poder experimentar realmente el poder de Dios, tenían miedo, ¿verdad? Se estaban dejando intimidar. Entonces, ¿qué pasa? Él lo está animando nuevamente ¿a qué? A que fijen sus ojos ¿en quién? En Cristo, porque es un mejor, tiene mejores promesas y a través de un mejor juramento, lo cual es inconmovible, es un juramento eterno, ¿verdad? Y es unilateral. Nuestra ancla, el estar en Cristo, garantiza que somos salvos para siempre. Para mantener la estabilidad tenemos que mantener la verdad sobre nuestra ancla firmemente en mente, especialmente en momentos de dificultad, ¿sí? Tú no puedes perder de alguna manera la salvación, imposible, ¿verdad? Pero sí puedes sentirte inseguro, puedes comenzar a depender de tus propias habilidades, ¿cierto? De tu propia carne en lugar del Señor. Puedes empezar a murmurar como lo pasó en la generación del Éxodo. ¿Qué no podemos hacer, verdad? Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que no tenemos por qué andar como sin amarras, llevados por las olas de este mundo, como dice Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos, llevado por todas las circunstancias de la vida. Son las circunstancias lo que lo manejan a él en lugar del ancla de Cristo, ¿sí? Pero cuando usted sabe las grandísimas promesas que Dios nos ha dado, como leímos ahí en el versículo de Efesios, ¿verdad? Entonces usted se va a dar cuenta que puede colocar su fe en lo que ya posee, hermano. Por eso Jericó con Josué era un tipo del cristiano caminando desde la victoria que Dios ya le ha dado bajo las promesas de Dios, ¿verdad? Recuerde que nosotros no vamos para conseguir la victoria, nosotros estamos trabajando estamos obrando por la fe desde la victoria de Cristo. Eso es caminar por fe y no por vista. Eso es reposar en el Señor, experimentar el poder de Dios. ¿Ya leí Sí, ¿cierto? ¿O no? Dice, nuestra ancla al estar en Cristo garantiza que somos salvos para siempre. Para mantener la estabilidad tenemos que mantener la verdad sobre nuestra ancla. ¿Qué dijo el Señor acerca de la verdad? Y conoceré la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres, ¿sí? Y también se los dijo a sus discípulos. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, ¿verdad? Donde Jesús entró por nosotros. El sumo sacerdote no podía entrar al cielo, hermano. Solamente a lo figurativo, a lo que era sombra de lo que Cristo iba a hacer. Era hombre imperfecto, realmente no estaba entrando al cielo, estaba entrando ¿a qué? A un lugar que Dios lo designó temporal, como si fuera el lugar santísimo, ¿verdad?
Pero Jesús traspasó los cielos, hermano. ¿Sí? Y los discípulos lo vieron ascender al cielo, y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que más de 500 hermanos lo vieron ascender en poder y gloria. Amén. Entonces, nuestra ancla esperanza es segura porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, como Melquisedec, está ahora en el lugar santísimo celestial donde Él realiza deberes sumos sacerdotales en nuestro nombre. Y ya escuchamos algunas cosas de Melquisedec, solamente pocas, ¿verdad? Porque eso viene más adelante, al que le toca predicar después, ¿verdad? Pero Melquisedec era un tipo de Cristo. Era un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque no se le ve registrada genealogía, ¿verdad? No se le veía registrada genealogía. Y también porque era un sacerdote. ¿Quieres saber que antes del sacerdocio levítico habían sacerdotes? Cada varón en familia hebrea, desde Egipto, hermano, aquí podemos ver desde Abraham, ¿verdad? Cuando aparece Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, era un hombre creyente, y lo vamos a ver más tarde. Y vamos a ver, hermano, que el sacerdocio dentro de Abraham, cada familia, de acuerdo a los patriarcas, cada familia y cabeza de familia era un sacerdote en su hogar. ¿Sí? Era un sacerdote en su hogar. Y de cierta manera, todos nosotros que estamos en Cristo ahora somos real sacerdocio. Y los varones, sobre todo, somos la cabeza de la ¿qué? De la casa, ¿verdad? Somos la cabeza. Debemos de ser responsables, enseñar la palabra. Y de cierta manera usted tiene un sacerdocio ¿en dónde? En su casa, ¿verdad? Entonces ve usted claramente la palabra de Dios lo que nos está diciendo aquí. Tenemos nuestra ancla esperanza, es segura porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, ya está en el lugar santísimo, ¿cierto? Hebreos 6:20a, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el primogénito entre los muertos, hermanos, como dice la palabra de Dios también. Es el primero que se levantó entre los muertos para nunca morir. Sí, el Señor levantó personas de entre los muertos, pero volvieron a morir. En cambio, Él es el que se levantó de los muertos para nunca morir, porque su sacerdocio permanece para siempre. Amén. Está en el cielo. Y por eso podemos ir con confianza ¿a qué? Al trono de gracia para conseguir socorro en el momento oportuno. Entró por nosotros como precursor, como el primero. Jesús se fue al cielo antes que nosotros para nuestro beneficio. Para que usted ponga la mirada ahora en su nueva ciudadanía, porque lo que es verdadero de Cristo es verdadero de usted. Amén. Jesús ha entrado en el lugar santísimo celestial como un precursor del resto de los herederos, quienes de generación en generación seguirán después de él. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está claramente, ¿verdad? El Señor está mostrando cómo va a ser esa futura glorificación. ¿Por qué? Es un hecho. Como así resucitó entre los muertos, también nuestra glorificación es asegurada. Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta desmayar. Esa palabra considerad. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es nuestra diaria identificación, sabiendo que Él es sumo sacerdote que se compadeció con nosotros, colocó en nuestros zapatos y sufrió más que nosotros, hasta la muerte misma y muerte de cruz.
Y es más, sufrió la condenación nuestra por el pecado nuestro. La separación espiritual en ese momento, ¿verdad? Que todo el mundo se oscureció. Sufrió mucho más de lo que nosotros pensamos, hermano. Más que el sufrimiento físico, fue el sufrimiento espiritual. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado, verdad? Y luego dice la palabra, consumado es. Jamás, jamás el sumo sacerdote podría decir tal palabra, consumado es. Jamás. Tenía que continuar, y si moría ponían otro, y otro, y otro, y los sacrificios y más sacrificios no podían quitar el pecado del medio. Pero Jesucristo dijo, consumado es, y inmediatamente el velo se rompió de arriba hacia abajo para mostrarle que Jesucristo es el Señor y que verdaderamente era el que cumplía la ley mosaica, ¿verdad? Y las profetas, como rey y sacerdote. Jesús ha entrado en el lugar santísimo celestial como un precursor, hermanos. Por lo tanto, Él va por delante. Y cuando usted considera eso, va como Cristo en medio de las pruebas. Y que nos dice en Hebreos 12, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual fue por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué fue puesto delante de Él, hermanos? El gozo. ¿Es posible tener gozo en medio del sufrimiento? Sí, porque nuestro Señor lo experimentó. Estaba viendo todos los que iba a llevar a la gloria a través de aquel sufrimiento, ¿verdad? Por eso decía Pablo que él más bien que se gozaba de sus debilidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que mientras él era débil, entonces el Señor era fuerte a través de él, ¿verdad? Porque se perfeccionaba su debilidad se perfeccionaba en el poder de Dios. El poder de Dios descansaba sobre él y le daba gozo. Perseguido pero no destruido, decía él, ¿verdad? Estaba encarcelado pero como libre. Desde la cárcel alentaba a otros. Igual que Juan cuando fue, claro que no estaba encarcelado, pero estaba apartado, básicamente como si estuviera encarcelado desde la isla de Pasmo, escribe las 7 iglesias, ¿verdad? ¿De dónde sacaron ellos ánimo? ¿De dónde sacaron potencia? Porque le creían a la palabra de Dios. Creían las promesas en Jesús, que tenía mejores promesas y mejor juramento, ¿verdad? El hecho de que Jesús lo haya logrado demuestra que lo lograremos también. Así como en el rapto. Les digo esto en palabra del Señor, que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, es basado en el Evangelio. De igual manera nosotros seremos transformados. Ahí está, hermano. Ahí está la gloria del Señor, del Evangelio. Efesios 2:6, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que nos resucitó? Pero si Pablo estaba escribiendo la carta ahí y todavía está en la tierra. Espiritualmente, el momento en que puso su fe en Cristo, fue trasladado de lo terrenal a lo celestial espiritualmente, hermano. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cierto? Él fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora ya no vivía él, sino que Cristo en mí. Y lo que vivía, lo vivía ahora para la gloria del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por él. Entonces, hermano, así es como nosotros debemos de caminar. Eso es el tomar la cruz y ser su discípulo. Es poner la mira en las cosas de arriba. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo a Jesús, tenga compasión que no te acontezca todo eso de ir a la cruz? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y siendo creyente, ¿quién? Pedro. Porque no pones la mira en las cosas de arriba, a donde ya perteneces, porque eres creyente, y las pones en las de la tierra. Antes de ir a estar gozoso de que voy a la cruz porque voy a pagar por ti, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su nueva identidad que es para arriba. Gloria a Dios, hermano. No siga pensando abajo, porque ahora conocemos a Jesús en el poder de su resurrección y en su sacerdocio en el cielo. Tenemos la puerta abierta y tenemos acceso ¿a qué? Al lugar santo, como nunca el sacerdocio levítico lo podía ofrecer. Colosenses 3, del 1 al 4, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Vivimos nosotros en esa realidad constantemente? Uy, hermanos, si nosotros viviéramos en esa realidad constantemente y no intermitentemente, wow, hermano, el brazo de Dios se vería más que nunca a través de nosotros, hermano, ¿verdad? Lastimosamente vivimos por destellos, momentos solamente, ¿verdad? Por eso debemos de aferrarnos, como Él está diciendo a la iglesia hebrea. Aférrense de que cumplió todo y no vuelvan como cobardes, obstinados, con el corazón duro, siendo tardos para oír y yendo, ¿qué? A proteger sus vidas, haciéndose pasar como incrédulos, pisoteando la sangre de Cristo y poniéndolo a vergüenza o a vituperio, ¿verdad? Nosotros vivimos ahora por los logros de Cristo, hermano, en la santificación. Hebreos 2, 6, 20b, hecho sumo sacerdote para siempre. Jesús se convirtió en un sumo sacerdote para siempre. Un sacerdote representa a las personas ante Dios. Por eso Él hace intercesión por nosotros en el cielo, ¿verdad? Y aún el libro de Apocalipsis muestra que Satanás es ¿qué? El acusador de los hermanos, y finalmente es arrojado para nunca más tener acceso a subir durante la tribulación, pero viene como sabiendo que le queda poco tiempo y viene y, mejor dicho, posee al anticristo y hace estragos aquí durante la tribulación. Gloria a Dios, que si usted ha puesto su fe en Cristo, se va en el rapto. Dios no nos tiene para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando es salvación de la presencia del pecado, glorificación, ¿sí? Hecho sumo sacerdote para siempre. Él nos representa a nosotros delante de Dios. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, está ahora en el cielo, en el verdadero lugar santísimo. Allí hace mediación en nuestro nombre. Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y vamos a ver más tarde que Melquisedec no tenía, ¿qué? No tenía linaje, ¿verdad? No tenía descendencia registrada. Y debido a que la Biblia no registra su descendencia, no tenía registro de defunción, de muerte. No creí que nunca murió, sino de que no tenía registrado. Entonces sirvió como un tipo de Jesús, que su sacerdote es para siempre, ¿sí ve? Un tipo. Y lo vamos a ver más tarde. Entonces, usted puede ver muy claramente que tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora, los hebreos creyentes, teniendo ese acceso y que lo gozaban al principio cuando fueron salvos, se dejaron agobiar por las aflicciones del mundo, por el rodar del sacerdocio levítico, que todo seguía común y corriente, acordándose de la vida cuando eran inconversos, y para evadir la persecución estaban yendo para allá, ¿verdad? Hebreos 3:1, por favor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, considerarlo a Él. Y el 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión, ¿verdad? Y sabemos que esa profesión está hablando de nuestra confesión, porque es de gran galardón, hermano. Y no solamente por el galardón, sino de que si usted no vive por la fe, no va a experimentar gozo durante su vida, ¿sí? Si no permanecemos en la vid que ahora está a la diestra del Padre, imagínense, ¿cierto? Como pámpanos vamos a secar, hermanos, ¿sí? Y vamos a ser pisoteados por los hombres, disciplinados por la iglesia, y vamos a ser burlados por el mundo, porque la gente va a decir, ¿dónde está tu fe? Uy, mira cómo vives, vive como un miserable. ¿Ah? Salvo, sí, pero viviendo ¿qué? Como miserable. Jesús fue nuestro sacrificio sustitutivo por los pecados. Él murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Después de su muerte resucitó y ascendió al cielo. Él eternamente intercede por nosotros. Romanos 8:34.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Estamos tomando provecho de esa bendición que tenemos, hermano, de un intercesor que es Cristo. Muchas veces nosotros ni acudimos a Él y todos preocupados acá, y Él ya está intercediendo por nosotros allá. Y no nos damos cuenta, hermano, no tomamos provecho de aquello, ¿verdad? La Biblia cerrada y queremos decir, ay, Señor, ¿cuál será la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. Que renovemos nuestro ¿qué? Nuestro pensamiento y que no seamos transformados, ¿verdad?, a la mentalidad del mundo, ¿verdad? Que no quieren meter en una horma. En Juan capítulo 14, versículos 2 al 3, este es cuando Jesús habla acerca del aposento alto a sus creyentes, a sus discípulos creyentes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. ¿Y dónde va a estar a Él? En el cielo. Está hablando del rapto, que cuando Él venga de nuevo, os tomará a nosotros a sí mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esa gramática de tomarse a sí mismo está en todas las epístolas de Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que habla del rapto. También está en el concepto de 1 Corintios capítulo 15, a los últimos versículos que habla del rapto. Y también está en Efesios, que nos dice de que maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? ¿Y qué dice después? Y se la presentó a sí mismo como ¿qué? Sin mancha, ¿verdad? El concepto matrimonial. Nosotros somos la esposa del Cordero. Va a tomarnos a nosotros mismos y ya Dios nos ve sin mancha delante de Él. Y una vez glorificados, hermanos, seremos transformados y liberados de toda la esfera del pecado. ¿Sí? Y así sucesivamente. Usted puede ver Hebreos 1, por favor, 1 del 3 al 4, ese último. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí está. Y voy a leer primera de Juan 2, del 1 al 2, para que usted vea su obra sacerdotal constante por nosotros. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Y la primera de Juan fue escrita entonces para que nuestra comunión sea con Cristo, hablando de la comunión, no de la salvación, para que tengamos nuestra comunión con Cristo. Y cuando tenemos con Cristo, verdaderamente la estamos teniendo con el Padre, porque está a la diestra del Padre. ¿Sí ven? ¿Y qué dice? 2.1, primera de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para ¿con quién? El Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Mire que está diciendo por nuestros pecados aún como creyentes. Y no solamente por los nuestros como creyentes, los que cometamos durante nuestra santificación, antes de la glorificación, sino también por los de todo el mundo. Y uno dice, ay, pero entonces si Él pagó por los pecados de todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Porque si no creen, no se le acredita la justicia de Dios a su cuenta. Ahí está el problema. El hombre se salva por la fe. Y miró a Abraham las estrellas y le creyó a Dios y se le fue contado por justicia. La transacción se lleva a cabo si la persona cree. Si no cree, no. Al contrario, se le cuenta eso en contra. Es el pecado imperdonable no creer en Cristo, hermano. ¿Sí? Es un solo pecado el que condena a la humanidad, y es la incredulidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no era la vida, sino que la ira de Dios está a tiempo presente sobre él. ¿Cierto? Hebreos 6:20. Entonces, ¿qué hace Jesús en el cielo? Está mediando. Pero si pecado tenemos ¿qué? Abogado, defensor, ¿verdad? Hebreos 6:20c. Según el orden de Melquisedec.
En los siguientes capítulos vamos a pasar un tiempo considerable estudiando el sumo sacerdocio melquisedaico de Cristo. Vamos a ver cómo su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico y cómo Él es digno de toda nuestra adoración, ¿verdad? Y vamos a ver por qué no era necesario que Jesús tuviera, para ser sacerdote para siempre, no era necesario que fuese ¿de qué? Del sacerdocio levítico, porque al fin y al cabo Él no vino de la tribu de Leví. Entonces se utiliza como un tipo el sacerdocio ¿de quién? Un sacerdocio anterior, que es el sacerdocio de Melquisedec, como un tipo de Cristo, ¿verdad? Que era sin genealogía, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. No le quiero quitar el tema al que viene. Veamos el templo de Herodes, hermano, para que usted vea cómo todo esto era sombra de lo que había de venir. Usted tiene el templo allí de Herodes. Ese era el templo que había en el tiempo de Jesús. Y tenía el patio de los gentiles. ¿Sí? El patio de los gentiles. Los gentiles estaban apartados totalmente. Es más, había un murito que estaba alrededor. El que usted ve en la periferia, afuera, era un murito. Y aún los gentiles ni siquiera podían acercar siquiera al muro, el más grande que usted puede ver ahí, ni de las gradas. Tenía que estar en las afueras. Ese era el patio de los gentiles. Desde afuera tenían que mirar. Pero ¿qué pasó cuando Cristo murió, hermano? Todo eso quedó y tenemos acceso los gentiles ¿a qué? Al lugar santo que está allá adentro en el mero templo, como lo vamos a ver más adelante. Ya no hay judío ni gentil, dice la palabra de Dios, ni mujer ni hombre. Quiere decir, en cuanto a la salvación, todos tienen acceso al lugar santo por medio de Cristo, su muerte y resurrección y ascensión. Y ahí tiene usted el patio de las mujeres, pero de las mujeres judías únicamente. Tanto el patio de los gentiles para mujeres y hombres era afuera, no tenían derecho. Pero el patio de las mujeres, ellas sí tenían derecho a entrar al complejo del templo solamente en ese patio, las mujeres. Luego usted tiene el patio de los israelitas. Los varones israelitas podían entrar en aquel patio. Tenía el patio de los sacerdotes. Y acuérdense que había los sacerdotes que venían tenía que venir para ser sacerdote, tenía que venir de la tribu de Leví. Y eran sacerdotes, pero también estaba el sumo sacerdote, que era, por decirlo así, el mayor de todos. Es el patio de los sacerdotes. Luego tenemos la puerta de la Hermosa. ¿Se acuerdan la puerta de la Hermosa en donde Pedro llega con Juan y no tenía ni un peso y le estaba pidiendo dinero porque era ¿qué? Un paralítico de nacimiento? Y él dice: ni plata ni oro te puedo dar, en el nombre de Jesucristo levántate. Y tomó su lecho y todo el mundo vio la entrada a la Hermosa, hermano, semejante milagro. Y el milagro era para una señal, como en hebreo se dice, ¿no? Una señal, y que con diversos milagros y prodigios autenticaron la palabra de Dios, ¿verdad? Era para verificar la palabra de Dios, que Jesucristo, en el poder de su resurrección y ascensión, porque puesto que está vivo, es que este hombre está en pie, decían ellos, ¿no? Luego tenemos la puerta del norte, la puerta de la leña, en la puerta de los primogénitos. Cuando se presentaba el niño Jesús, por ahí fue que entró a la puerta de los primogénitos para presentarlo en el templo, conforme a la ley judía, en el 8º día. Tenemos la puerta del agua para el lavamiento de las manos de los sacerdotes, que tenían que lavarse antes de llevar a cabo su oficio de sacrificio. El pórtico de Nicanor, lo puede ver usted allí. Una puerta lateral. Tenemos la cámara de aceite, ¿verdad? Del aceite para que constantemente esté, para combinarse con el incienso, que es para las oraciones de los santos. Sabemos eso por Apocalipsis, que representa eso. La cámara de los leprosos. ¿Se acuerda cuando Jesús sanó a los 10 leprosos y solamente uno vino a dar gloria a Dios y le dijo que vaya y se presentase al sacerdote? Ahí era donde le podían declarar a él que estaba limpio ceremonialmente. La cámara de la leña, la cámara de los nazareos, como Sansón, consagrado al Señor, ¿verdad? Obviamente tuvo sus deslices, con muchas consecuencias. Mas sin embargo lo vamos a ver que en Hebreos aparece como los héroes de la fe, porque a lo último, Señor, y el Señor pero murió, ¿no? Pero el Señor le dio poder nuevamente. Tenemos la fuente en donde se lavaban las manos. Tenemos el altar en donde se hacían los sacrificios y tenía un altar como de 4 cuernos, y colocaban hacían el sacrificio y sacaban la sangre para hacer el día de la expiación y entrar en el lugar santo.
Ahora vamos a ver el lugar santo. Vamos a ver una ampliación del lugar santo. Tenemos la cámara de los sacerdotes y el almacén, que estaban alrededor del lugar santísimo, pero el lugar santísimo estaba con unas paredes alrededor, de tal manera de que ninguno podía entrar ahí, sino solamente que el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio. Y ese era durante el día de la expiación. Entonces tiene la cámara de los sacerdotes y el almacén, y también tiene usted ahí el lugar santísimo, que obviamente lo muestran sin las paredes, pero ahí donde usted ve como una T pequeña, eso era enmurado totalmente, de tal manera de que la cámara de los sacerdotes del almacén no tenían acceso al lugar santísimo. Pero para mirar la gráfica, pero no tiene ese muro allí, ¿no? Tenemos el velo, que ese fue el que se rasgó de arriba hacia abajo cuando Cristo murió, mostrando que Él es el cumplimiento, y ahora tenemos acceso directo al cielo, ¿cierto? Todo esto era un templo hecho por mano de hombre, pero el cielo mismo es la presencia de Dios. El altar del incienso, ahí es donde se llevaba las oraciones de los santos, ¿verdad? Tipificaba las oraciones de los santos. La mesa de los panes de la proposición. El candelabro con las siete velas, ¿verdad? Para mantener alumbrado constantemente, y para eso también se tenía que mantenerse constantemente alumbrado, igual que en el tabernáculo, ¿no? Y era totalmente de oro, ¿no? Oro macizo. Tenemos el pórtico, y ahora por último veamos la vestidura sacerdotal. Tenemos el sumo sacerdote, que era el que hacía una vez al año el día de la expiación. Veamos a su vestidura, la mitra, tiene la piedra de onice, que era como en los hombros, tenía el efod, que era aquí arriba en el pecho, tiene el pectoral, que el pectoral tenía 12 piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus de Israel, y él haciendo mediación del lugar santo al lugar santísimo, haciendo mediación por ellos como sacerdote y presentando la sangre, ¿verdad? Pero primero entraba él una vez al año por sus propios pecados, y luego entraba la sangre para el pecado del pueblo. Tenemos el Urim y el Tumim, ¿verdad?, que lo utilizaban en el Antiguo Testamento para tomar decisiones según la voluntad de Dios. Tenemos el cinto, tenemos la túnica azul, la túnica blanca, y tenemos el sacerdote común, que tenía toda su vestidura blanca, también tenía un cinto y tenía también una especie de mitra, ¿verdad? ¿Qué era todo eso, hermanos? Que los hebreos estaban vituperando, estaban poniendo a vergüenza el nombre de Cristo, pisoteando la sangre de Cristo, quedándose callados, no llevando su profesión y confesión, y mezclándose entre los incrédulos. Todo eso, como dice Colosenses 2, de 16 al 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, desde el tabernáculo hasta el templo. ¿Por qué un tabernáculo? Porque todavía no han llegado o están establecidos en la tierra prometida. Fue cuando se estableció el reino con Salomón que se edificó el templo, ¿verdad? Y luego fue con el templo de Herodes después, porque se destruyó, ¿verdad? Y se volvió a construir, se remodeló. Ahora, mire usted, todo eso representaba, y cuando llegó Jesús hizo ¿qué? 2 limpiezas en el templo, ¿verdad? Que están haciendo cueva de ladrones, ¿verdad? Pero él que dijo, destruí este templo y yo lo levantaré en 3 días. Es lo que está diciendo, que él era ¿qué? La representación de todo eso. Pero todavía tenía que cumplir la ley hasta que él muriera, porque sin la muerte del testador no había la verdadera herencia. Pero entonces Jesucristo tiene mejores promesas. ¿Por qué? Por el juramento que le hizo a Abraham, ¿verdad? En el cual nos beneficiamos todos nosotros los gentiles que hemos creído en Cristo. Entonces, ¿para qué volver a qué? Al sistema sacrificial, y todo eso es sombra. Cristo murió como el testador, y no solamente eso, resucitó entre los muertos y demostró que tenía poder para sentarse a la diestra del Padre, para ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Amén. Allá es donde usted y yo tenemos acceso como creyentes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos muestras aquí con la exhortación a los hebreos, nos adviertes el peligro, primeramente, de desviarnos de lo que una vez hemos sido enseñados, de volver a los rituales,
Luego tú nos adviertes de endurecer nuestro corazón. Y sabemos que el meollo de todo asunto es el asunto del corazón. Y que si nosotros endurecemos nuestro corazón, todavía el Señor dice, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. Que no endurezcamos nuestros corazones, porque eso es provocar a Dios a disciplina contra nosotros. Padre, yo te pido de que nosotros realmente, Señor, que no caigamos en dicha obstinación como estaban los hebreos aquí, Señor. Que luego estaban dispuestos no solamente a endurecer el corazón, sino ya a tener pereza de oír la palabra de Dios, a desoír la palabra de Dios. Y posteriormente, como vamos a ver más adelante, a retar la palabra de Dios. Padre, yo te pido que tú no permitas que nosotros caigamos en tal desobediencia, Señor. Porque dice la palabra que es imposible para ellos ser renovados para arrepentimiento. Claro, un corazón obstinado de esa manera es imposible. Porque somos totalmente responsables. Pero a todo así, Él les muestra a estos creyentes que en Jesús tenemos mejores promesas y por el juramento que Dios le dio a Abraham. Que tenemos acceso a un supremo sumo sacerdote que no tiene necesidad como tenían los terrenales de cada día, para que volviera nuevamente a hacer las obras que hacían desde el principio, que eran dignas del Señor Jesucristo, porque fueron hechas por la fe en tu palabra. Te pido, Padre, que nosotros también, si alguno se está endureciendo, que considere realmente lo que está perdiendo y no toma provecho de su salvación y de todo lo que Cristo ya hizo por él o por ella, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.